Buenas tardes. Bueno, muy bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto compartir este espacio con quienes siempre nos van acompañando en las diferentes actividades que desde Gama organizamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Álvarez y soy la coordinadora de Gama, del Centro Integral de la Memoria. En esta oportunidad estamos organizando un ciclo de charlas virtuales dedicados a las estrategias de cuidado en la prevención de las demencias. Hoy vamos a hablar de los factores de riesgos y de los factores de prevención. Esta charla va a ser llevada adelante por la médica geriatra, la doctora Ruth Brugger, que es integrante de nuestro equipo de salud. La doctora Brugger tiene su número de matrícula 91.797 y tiene una amplia experiencia en el trabajo con las personas mayores y en el abordaje de las demencias. Ha trabajado durante muchos años en el Hospital Privado de Comunidad y ha sido una de las iniciadoras, junto con otros profesionales, del Centro Integral de la Memoria. El 15 de octubre vamos a trabajar, vamos a hablar sobre cómo se nutre el cerebro a través de la alimentación con la licenciada en nutrición Constanza Viñas. El 22 de octubre seguimos con ejercicios cognitivos y vamos a hacer una presentación a través de las especialistas Patricia Butrón y la doctora Leticia Vivas. La doctora Leticia Vivas es integrante del equipo de investigación sobre cognición de la Facultad de Psicología. El 29 de octubre vamos a hablar sobre los aportes de la educación física y vamos también a intentar hacer una clase interactiva. Y por último, el 5 de noviembre, vamos a hablar sobre los beneficios del apoyo social. Bueno, hoy queremos también mostrarles a ustedes un video que va a presentar un poco cómo estamos afrontando la situación de la pandemia. Luciana, cuando quieras, lo ponemos al aire. Gama, con una historia de hace más de 30 años, ha crecido gracias al apoyo permanente de todos ustedes. Apoyo que se ha visto reflejado en la confianza que la comunidad nos ha depositado, que hemos devuelto en acciones, creando programas y proyectos que fueron dando respuestas a las necesidades que sus concurrentes fueron planteando. En estos años nos fuimos transformando, capacitándonos continuamente según los avances científicos en el abordaje de las demencias. Pudimos también, gracias a la comunidad toda, lograr una estructura de edilicia y de atención que es ejemplo en Latinoamérica. Inesperadamente nos encontramos en un vacío. Nos golpeó la pandemia, nos deja aislados. Estamos intentando no ahogarnos. Por eso te necesitamos. Gama se sostiene a través de los ingresos que provienen de los tratamientos. Hoy las puertas están cerradas. De eventos que tampoco se pueden hacer. Todo lo logrado en 31 años está desvaneciéndose. Sé que tenemos mucho para seguir. Estamos innovando, creando nuevas formas de realizar los tratamientos, utilizando otros medios para comunicarnos. El desafío es mayor, ya que debemos implementar soportes que no forman parte de la cultura de la población que consulta y que asiste a Gama. Para la implementación de estos soportes, muchos van a necesitar de la ayuda de sus familiares. Estamos dispuestos a iniciar este camino. También tenemos una inmensa responsabilidad y compromiso con las más de las 20 personas que integran el equipo de trabajo de nuestra institución. Ellas, ellos y sus familias encuentran en Gama no solo un espacio de crecimiento y desarrollo personal, sino su principal sustento de vida. Tu ayuda nos va a permitir transitar nuevas formas de abordaje, sostener la estructura institucional. Acompáñanos una vez más. ¿De qué forma podés ayudar?
por medio de donación a nuestra cuenta bancaria o haciéndote socio de Gama con un importe mínimo mensual. Con tu colaboración podremos seguir adelante. Nuevamente te necesitamos. No nos dejes solos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando y también a todos aquellos que se quieran seguir sumando a nuestro proyecto y a ayudarnos a continuar con nuestra tarea. Saben que en marzo tuvimos que reinventarnos para ver cómo podíamos seguir acompañando a los concurrentes. En ese momento teníamos alrededor de 150 personas que venían a nuestra institución. De repente dejaron de asistir y nos encontramos con el gran desafío de ver cómo les llegaba la estimulación para que no queden totalmente aislados. Bueno, empezamos a utilizar los soportes tecnológicos con todas las dudas. Hoy podemos decir que gracias al apoyo de la familia, a todo lo que los profesionales pudieron ir haciendo, pudimos estar al lado de ellos. Con algunas dificultades, porque no todos pudieron acceder a la internet, no todos tuvieron los medios económicos para hacerlo, ni tenían la aparatología, así que con ellos nos fuimos comunicando a través de WhatsApp, nos fuimos comunicando a través de material impreso, y también nos fuimos renovando, fuimos aprendiendo, aprendimos de ellos, y aprendimos también de cómo llegar. Hoy estamos trabajando desde la virtualidad y también con herramientas presenciales. Hemos abierto nuevamente Gama, no con la misma modalidad de atención, pero sí estamos haciendo la estimulación presencial en forma individual. Y si las cosas van mejorando, vamos a hacer también presencial hasta con 2 personas en el abordaje grupal. El abordaje grupal es muy importante porque es necesario el contacto de la persona con un otro para poder hablar, para poder ejercer todo lo que es la sociabilidad y así sentir que y estimular a través del lenguaje y a través de otras participaciones. Así que bueno, estamos tratando de salir adelante y creo que por los resultados que estamos teniendo, lo estamos logrando. Entre las actividades que tenemos, las actividades de evaluación se siguen haciendo, están las actividades de estimulación con diferentes modalidades. La idea es que todos puedan participar. Si hay alguna duda, vemos cómo acompañamos. Seguimos con los grupos de apoyo, los días viernes, que lo hacemos vía Zoom, y también las entrevistas con los familiares, si se requieren en forma individual, pueden ser presencial, pueden ser virtual, puede ser por WhatsApp, así que las modalidades las vamos implementando de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Lo que queremos es estar, es acompañar y seguir viendo de qué forma hacer la vida más fácil y seguir sosteniendo una calidad de vida digna. Así que esperamos contar con el apoyo, escucharlos y poder seguir dándoles respuestas. Ahora la voy a invitar a la doctora Brugger para que podamos escuchar su charla y después vamos a habilitar para que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muy bien, Ruth, te damos el espacio. ¿Ahora se me escucha? Bueno, estaba mutada, sí. Bueno, muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes y
Bien, bueno, esta charla, como bien la presentó recién Cristina, se va a basar fundamentalmente en los factores de riesgos y los factores de prevención que tenemos o que estamos conociendo en estos últimos años de los deterioros cognitivos y de las demencias. La siguiente. Pero primero de todo, yo quiero que hablemos sobre demencia. Ustedes saben que el lema de este año, en el mes del Alzheimer, que fue en septiembre, fue justamente el hablar sobre esta enfermedad para, de alguna manera, ponerla en la boca y presente, como una patología que está con mucha prevalencia, tanto como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y presenta mucha mayor discapacidad, mucha mayor impacto sobre las familias, y es causante de un gasto económico enorme. Entonces, voy a hablar primero de qué se trata, o cuando hablamos de demencia, de qué estamos hablando. La siguiente, Marga. La demencia es una enfermedad que es adquirida, que no nacemos con una demencia, y es crónica, es una enfermedad que no tiene, es irreversible en este momento. Genera deterioro funcional y pérdida de la independencia, pérdida de la autonomía, y los principales síntomas son cognitivos o síntomas neuropsiquiátricos o conductuales. Los síntomas cognitivos, estamos hablando de pérdida de la memoria, de la orientación, trastornos en el lenguaje, trastornos en la parte visoespacial, trastornos en las funciones ejecutivas, en la capacidad de planificar, en la capacidad de juicio. Y los síntomas neuropsiquiátricos o conductuales a veces son paralelos a estos síntomas, a estos trastornos cognitivos, o a veces preceden de alguna manera con algunos cambios como trastornos de ansiedad o apatía, o cambios en la falta de iniciativa, a estos síntomas cognitivos. Entonces, estos son cambios muy sutiles que uno tiene que estar muy alerta, porque pueden ser parte de un comienzo de una enfermedad más grave de la memoria, como es la demencia. La siguiente. Por eso la demencia la describimos como un gran paraguas, donde están bajo ella se encuentran muchas causas de demencia. Es decir, la causa de demencia no es únicamente una. La enfermedad de Alzheimer es una causa, es una de las etiologías de la demencia, pero también tenemos otras causas, como la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, y después otras que son mucho menos frecuentes, metabólicas, infecciosas, por Parkinson, etc. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, es una de las causas de demencias, y es la más común. Por eso a veces creamos el paralelismo, enfermedad de Alzheimer igual a demencia. Es una de las causas, es el 75-80% del origen de las demencias. Pero últimamente está cambiando el concepto, porque la enfermedad de Alzheimer pura, lo que se ha visto en los cerebros cuando se hace la autopsia en los cerebros de personas que han fallecido, una enfermedad de Alzheimer pura la encontramos solo en un 10% de estas personas. Y la mayor frecuencia se habla de enfermedad mixtas, es decir, hay cambios que son originados por la enfermedad de Alzheimer, pero también por los cuerpos de Lewy o por una demencia vascular. A veces hasta 2 y 3 patologías diferentes se encuentran en este cerebro.
Estas básicamente son enfermedades que llamamos neurodegenerativas y atacan a ciertas proteínas del cerebro. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una taupatía. Bueno, no importa en este momento, los síntomas que van originando son todos más o menos parecidos, a veces el comienzo difiere, algunos tienen mayor problemática en la memoria, otros mayor en el lenguaje, otros mayor en la parte funcional o motriz, pero en este momento saber exactamente la etiología no nos modifica el curso de la enfermedad. Sí la vamos a necesitar en un futuro, saber cuál es el origen exacto, porque las investigaciones apuntan a que uno encuentre cuál es la medicación que va a modificar esta enfermedad, y no es la misma para una causa de una proteína que para la otra. Entonces, en este momento, la demencia abarca todo, puede ser la más frecuente es el Alzheimer, pero las etiologías pueden variar. Habitualmente hablamos de demencias de tipo mixto. La siguiente. Este es el sello marcador, lo muestro para que veamos qué es lo que sucede en el interior de nuestro cerebro cuando alguien tiene esa patología de Alzheimer. La marca de la enfermedad de Alzheimer son dos, unas placas que se forman en el cerebro, que son esas pelotas más oscuras, más rojas, que están fuera de las células, esos triangulitos son las células del cerebro, y esas placas, que son de una sustancia mieloide, empiezan a interferir en la comunicación entre las neuronas. Esas prolongaciones que tienen las neuronas es una forma de transmitirse la información. Esas placas de amiloides finalmente llevan a un trastorno inflamatorio en todo el cerebro y finalmente provocan la muerte de la neurona, donde se desestabiliza adentro una proteína que se llama tau y forman unos ovillos neurofibrilares. Anatomopatológicamente, digamos, dentro de nuestro cerebro suceden esas dos cosas: las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Eso lleva poco a poco a despoblar el cerebro de las células, de las neuronas, a adelgazar lo que llamamos la sustancia gris, la capa de la corteza cerebral, y trae como consecuencia deterioro de todas nuestras funciones. La siguiente. Esta es la comparación con un cerebro, a la derecha un cerebro sano, que está con toda su corteza en forma indemne, y qué es lo que va pasando cuando las neuronas, o cuando la parte más microscópica de nuestro cerebro se va muriendo y va desapareciendo. Esa sustancia gris, la corteza del cerebro, se va adelgazando y van aumentando los espacios de líquido. Eso es una atrofia cerebral, y esas son las imágenes que solemos ver cuando uno pide una imagen del cerebro, como es una resonancia o a veces una tomografía. La siguiente. En la enfermedad de Alzheimer, particularmente, hay varias etapas. La enfermedad comienza, se sabe ahora, 30 años antes. Ese daño que yo les estoy diciendo, muy sutilmente, comenzaría 30 años antes de que la persona tenga los síntomas, aparezca con los síntomas. Esto fue posible gracias a unas familias que se han encontrado en la zona de Colombia,
donde tienen un gen dominante, donde sí o sí en el transcurso de su vida y tempranamente, a los 40, 45, 50 años, desarrollan Alzheimer. Cuando eso hizo que se pudiera estudiar en forma muy confiable la evolución de la enfermedad. Entonces conocemos que esta etapa preclínica puede estar presente 20 o 30 años antes de que aparezcan los síntomas. Después seguiría en un continuum, digamos, con lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que puede ser por enfermedad de Alzheimer o por las otras causas de demencias, y en ese deterioro cognitivo leve, que es la etapa en donde la persona empieza a percibir algunos síntomas, pero esos síntomas todavía no estarían impidiéndole perder la independencia o perder la capacidad de autonomía. Hay algunos cambios sutiles, pero con los cuales la persona puede autoabastecerse, digamos, y en los test neuropsicológicos que uno hace, esos cambios se ven que están levemente disminuidos con respecto a lo que uno esperaría para una persona de su mismo nivel de edad y educación. Y finalmente, cuando la enfermedad va avanzando y compromete ya toda la parte funcional, tenemos lo que llamamos demencia, por enfermedad de Alzheimer o por otras causas. La idea y el apuntar nosotros ahora es hacia el deterioro cognitivo leve, porque sería la etapa en donde todavía podemos retardar la aparición de los síntomas y poder actuar. La etapa preclínica también es importante, porque en realidad, como vamos a ver ahora, estos factores preventivos o factores de protectores o factores de riesgo en la demencia empiezan a actuar de toda la vida, desde que nacemos. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad esta es una diapositiva en donde quería mostrar dónde comienza característicamente la enfermedad de Alzheimer. En esa zona azulada empieza las lesiones típicamente, que es la zona donde se almacena la memoria, por eso el síntoma primero es un deterioro o la persona empieza a percibir cambios en su memoria. Es lo que llamamos la zona del hipocampo, en un área del cerebro que es el lóbulo temporal medial, y después se va extendiendo hacia adelante y hacia atrás, hacia los lóbulos frontales, temporales. Empiezan a aparecer otros síntomas asociados con las funciones ejecutivas, con la capacidad de planificar, de tomar decisiones. Empieza a comprometerse el área del lenguaje también, y finalmente, fíjense que la enfermedad en etapas posteriores va tomando toda la corteza cerebral y se empiezan a comprometer todas nuestras funciones, la orientación, finalmente la parte motriz de los movimientos, de las intenciones de hacer movimientos, etc. La siguiente. Cuando alguien comienza con una dificultad, sea en el lenguaje, sea en alguna orientación, o también en la memoria, es importante tener en cuenta de que estas cosas no son normales o no son inherentes con el envejecimiento. Con el envejecimiento hay cambios, pero es importante saber que esos cambios no impactan en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando alguien tiene una pérdida de la memoria, hay que consultar
porque puede ser que sea el comienzo de un deterioro, que vaya evolucionando hacia algo más grave, o no, pero es también el momento en que uno puede actuar. Los olvidos no son parte de nuestro envejecimiento. Sí, con el envejecimiento se puede ver que por ahí hay una menor cantidad de atención, una capacidad de atención más reducida, o una disminución en la velocidad de actuar, pero no que comprometan nuestras acciones. Esta es una tabla comparativa para ver qué es lo que pasa en un envejecimiento normal. Hay algunos olvidos que uno puede tener de algunos nombres, de ese fenómeno de la punta de la lengua o alguna cita, pero que uno con posterioridad lo recuerda. Cuando hay una pérdida de la memoria severa y la información se borra completamente, eso es un signo de alarma. Puede haber también errores en sacar cuentas o olvidarse cosas de nuestra parte financiera, pero uno lo recuerda posteriormente. Cuando hay una enfermedad de Alzheimer, esas dificultades son mucho más severas para resolver problemas o para planificar. En un envejecimiento normal, a veces uno necesita algunas ayudas cuando son cosas complejas, sobre todo los electrodomésticos, la parte esta tecnológica, pero podemos aprenderlo con alguna dificultad, pero podemos realizarlo. Cuando ya hay cosas que nosotros aprendimos y las olvidamos completamente, o sea que hay mayores dificultades en la parte laboral, también es algo que pueda llamar la atención. Confundir un día o una fecha, pero después la recordamos, puede suceder, pero no una desorientación en el tiempo y en el espacio. Igualmente con las dificultades visuales que puede haber, que están asociadas a enfermedades o a cambios que hay patológicos que hay en nuestro cuerpo con el envejecimiento, como son cataratas o presbicia. En el Alzheimer hay problemas de la percepción visual. Las dificultades también para encontrar una palabra en algún momento de una conversación, pero que después viene finalmente, puede pasar con un envejecimiento. En el Alzheimer es muy frecuente que haya dificultades para comunicarse o para que esa conversación no tenga una continuidad o para olvidarse completamente en algún momento de lo que estábamos hablando. Igualmente perder objetos de uso frecuente es bastante común, esa consulta, me olvido los anteojos, no sé dónde dejé los anteojos, pierdo la llave, pierdo el teléfono, es normal. Perder objetos, guardarlos en lugares inapropiados, no saber que los guardamos, no recordar absolutamente que los guardamos, o perderlos completamente y después, por ejemplo, acusar a alguien de que se los robó, eso es patológico. Tomar decisiones equivocadas de vez en cuando puede sucedernos, pero en el Alzheimer hay dificultades para esa toma de decisiones o fallas en lo que llamamos el sentido común. En el envejecimiento normal también tenemos en ocasiones desinterés por no hacer alguna actividad. Pero en el Alzheimer eso es más marcado, hay como un embotamiento emocional, un desinterés marcado por cosas que antes podían interesar, y eso tiene que llamar la atención. En el envejecimiento normal a veces tenemos momentos en que estamos irritables o malhumorados o algo que nos molesta, pero es marcado en la enfermedad de Alzheimer que haya cambios en el humor, en la personalidad, irritabilidad, etc. Entonces hay que tener en cuenta cuando alguien tiene algunas dificultades o cambios en su personalidad, la persona que las va percibiendo
es importante no dejarlas pasar y no achacárselas a esto que es el envejecimiento. La siguiente. Algunas cifras porque hablamos de que esta es una epidemia de enfermedad no transmisible. La Asociación de Alzheimer y la Organización Mundial de la Salud dan estas cifras: 50 millones de personas que viven en el mundo actualmente con demencia. El 60% de ellas lo hacen en países de medios y bajos ingresos. En estos últimos años ha crecido significativamente la incidencia, o sea, los nuevos casos de demencia, justamente en los países de medios y bajos ingresos. Y para el 2050 se proyectó una cantidad de 150 millones de personas. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo declaró hace un par de años como una prioridad de salud pública y instó a las naciones a realizar un plan nacional para las demencias. En nuestro país no tenemos un plan nacional para las demencias, creo que en Latinoamérica actualmente el único que tiene un plan es Chile. En los países desarrollados, casi muchos europeos y Australia y algunos en Asia tienen esos planes. La siguiente. Entonces vamos a pasar a los factores de riesgo. Los factores de riesgo, hay factores que nosotros no podemos modificar que pueden producir un deterioro cognitivo y llevarnos a la demencia. El sexo se refiere a que hay particularmente una tendencia levemente mayor en las mujeres. La edad es el factor de riesgo mayor. Después de los 60 años aumenta la cantidad de personas con deterioro cognitivo, con demencia, y cada 5 años se va duplicando. En la etapa de los 80 años o más hay mayor aparición de casos. Los antecedentes familiares también son importantes. Si alguien tiene un familiar más directo, tipo padres, hermanos, porque aumenta algo el riesgo. Y los antecedentes genéticos. Los antecedentes genéticos, hay algunos genes que son dominantes, es decir, la persona que es portadora de ese gen va a presentar, a desarrollar la enfermedad, y esas son las presenilinas, pero representa solo el 1 o 1.5% de todos los casos de demencia, de enfermedad de Alzheimer. La mayor parte de la enfermedad de Alzheimer se llama Alzheimer esporádico, y lo que uno puede tener es un factor de riesgo predisponente, pero no es un factor que es dominante. Y ese se llama alelo ApoE. Los portadores de alelo ApoE tienen un riesgo entre 1 y 3 puntos más que las personas que no son portadoras. Siguiente. Los factores de riesgo potencialmente modificables fueron estudiados en estos últimos años a través de muchos estudios que son estudios muy controlados, y una revista prestigiosa, el Lancet Commission, publica estos factores que presentan un riesgo que, si uno los empieza a tratar y a conocer y a disminuir, estamos modificando entre el 40 y 50%, hablan para los países de medianos a bajos ingresos, en disminución de los casos de demencia. Los factores estos comienzan en realidad desde la temprana edad. Los dividen en los factores que están presentes antes de los 45 años, y aquí se encuentran, está en inglés, discúlpeme, pero
se puede ver bien. Los factores en la temprana edad es la baja educación o la educación menos de 10 años. La educación o la escolaridad es un factor muy importante porque nos aumenta lo que llamamos la reserva cognitiva, la reserva cerebral, y estaría actuando fundamentalmente desde la temprana infancia hasta el final de la adolescencia, que es cuando nuestro cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad mayor. Pero va a seguir actuando a lo largo de toda la vida. Esa capacidad plástica del cerebro no la perdemos nunca. En la etapa media de la vida, entre los 45 y los 60 años, muy importante el peso que tiene la pérdida auditiva. Después me voy a referir un poquito más en extenso sobre esto, los voy nombrando ahora. Los traumatismos craneales, la hipertensión, el consumo de alcohol, problemático de alcohol, y la obesidad. Y en las etapas más tardías de nuestra vida, después de los 60 años, el continuar fumando, aparición de depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la polución ambiental, la diabetes. Todo eso juntos, si estamos trabajando sobre esos factores y los hacemos disminuir o desaparecer, estaríamos disminuyendo entre un 40 y un 50% la incidencia o la aparición de las demencias. La siguiente. Entonces, estos factores de riesgo modificables, que fueron los que estuve nombrando, pero quisiera trabajar un poquito sobre esto, porque si bien hay muchos de estos factores que van a depender de acciones del gobierno, desde un plan de salud pública, también hay muchos que la población individualmente debiera conocer y podemos modificarla. La hipertensión arterial es un factor que tiene muchísima incidencia en la población. Tenemos un 60% de la población que es hipertensa. Hipertensa significa que tenga más de 130 de presión máxima o sistólica. En las personas de más de 70 años, hasta un 80% es hipertenso. La hipertensión es muy fácil de detectar, es muy fácil de tratar, y si se controla y se trata correctamente, disminuye todas las complicaciones que trae, desde un accidente cerebrovascular, una enfermedad cardíaca y también asociada con la demencia. El colesterol también está asociado con un riesgo aumentado de deterioro cognitivo. La diabetes, que es otra enfermedad muy prevalente, está asociada en un la diabetes en la población general tenemos un 12% de incidencia, y en los mayores de 60 años hasta un 20%. Estoy refiriéndome a la diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad que se puede tratar perfectamente, y lo que se ha visto en los trabajos es que cuando se trata con metformina, por ejemplo, se mejora la parte cognitiva y mejora la corteza, no disminuye tanto esa pérdida neuronal que tenemos y que causa la cascada de patología dentro de nuestro cerebro. La diabetes está asociada también con la insulina y el aumento de la resistencia a insulina. La insulina es una hormona que es neuroprotectora y que también nos trae un aumento, por ejemplo, de la sinapsis, va haciendo que esas neuronas aumenten sus contactos, y trae una serie
situaciones protectoras dentro de nuestro cerebro. Entonces, la resistencia a la insulina tiene que ser tratada. La diabetes también está asociada con la obesidad, porque la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, la obesidad también debiéramos tratarla, detectarla y tratarla. Se considera obesidad cuando hay un índice de masa corporal igual o mayor a 30. La índice de masa corporal se saca teniendo en cuenta la talla por el peso. El tabaquismo es un factor de riesgo que puede ser a cualquier edad, pero si uno lo continúa en la etapa tardía de nuestra vida, tiene un gran peso. El retirar el tabaquismo a cualquier edad es positivo. La hipoacusia es de gran peso, sobre todo en la mediana edad, porque lo que se ha visto es que cuando hay un déficit auditivo, aún en grados leves, disminuye la corteza, en la zona de nuestro cerebro, que está sobre todo en la parte del lóbulo temporal medial y de la corteza esa entorrinal que uno ve en el hipocampo, que uno ve que está asociada con la falla en la memoria. Así que hay trabajos hechos con disminución de la audición en donde se han visto esos cambios dentro de nuestro cerebro. Sí se ve que se revierten esos cambios cuando uno trata la pérdida auditiva a través de los audífonos. Otra de las cosas importantes que es la pérdida auditiva, que ya entraría en parte de la salud pública, tratar de disminuir la contaminación ambiental auditiva, porque el estar sometido a ruidos excesivos puede llevarnos a la pérdida de la audición. La depresión, si bien no es tan lineal cómo actúa para ser un factor de riesgo en el deterioro cognitivo, sí sabemos que está asociada con una demencia, porque una demencia puede empezar con estos cambios de depresión. También lo que se ha visto es que cuando la depresión es tratada precozmente, una depresión que esté alejada, digamos, del deterioro cognitivo, y que se trata con lo que llamamos ahora los inhibidores de la acción de la serotonina, o sea, los serotoninérgicos, estos cambios en el cerebro pueden ser revertidos. Y el aislamiento social es un factor de riesgo modificable, que es un factor de desarrollo en la etapa tardía, sobre todo lo que se ha visto y lo que se ha estudiado en los trabajos es cuando las personas o están solas, solteras, aisladas, o también cuando aparece la viudez, ¿no? Bueno, la siguiente. Bien, el año pasado, cuando Lancet Commission publicó estos factores de riesgos y cómo a través de trabajos que empezaron en realidad en Inglaterra hace unos años, después aparecieron en Holanda, en los países nórdicos, había una expectativa. Ellos midieron qué cantidad de personas con demencia tenían y proyectaron cuántos nuevos casos de demencia iban a tener en los años futuros, pero estas predicciones en realidad no se habían cumplido, y eso hizo que ellos empezaran a trabajar, venían trabajando porque estaban muy relacionados estos factores de riesgo, primero, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, con la salud cardiovascular.
empezaron a trabajar y lo que vieron era que presumiblemente esa disminución de estos factores era lo que había disminuido también los nuevos casos de demencia, o los nuevos casos de deterioro cognitivo. Entonces, nuevos factores han agregado este año y son 3 más, que se refieren al traumatismo encefalocranianos, los traumatismos que son los más severos con pérdida del conocimiento o que producen fracturas craneales, pueden algunos llevar al deterioro cognitivo y a la demencia en los 6 meses posteriores a estos traumatismos. Entonces es muy importante el saber que que los traumatismos se producen fundamentalmente por accidentes de motos, accidentes de bicicletas, accidentes también de autos, y uno lo puede prevenir a través del casco, a través del cinturón de seguridad. Las caídas también pueden llevar a traumatismos severos, y después hay otra entidad descripta que se llama encefalopatía traumática crónica, que es la que sufren algunas personas que practican deporte de riesgo o de choque. Por ejemplo, el fútbol americano, los boxeadores, esos producen estas lesiones traumáticas a nivel del cerebro, lo que llevan es a impactar directamente sobre esa proteína que habíamos hablado al principio, la proteína tau, desencadenando una situación de deterioro de todas las neuronas. Otro de los factores de riesgo que aparece en esta nueva publicación es la polución ambiental. La polución ambiental, lo que se midieron fueron la cantidad de partículas que había en el ambiente y el dióxido de nitrógeno. Serían como las dos situaciones de polución ambiental que se sabe que provoca problemas de salud en general, en la parte respiratoria, en la parte cardíaca también fueron estudiados, pero ahora lo que se ha visto es que impacta directamente en el cerebro, también adelgazando la parte de la corteza y provocando una directa lesión a nivel del cerebro. El consumo excesivo o problemático de alcohol hablan de de cantidad de unidades, que son menos de 20, 21 unidades por semana. Una unidad equivale alrededor de 10 mililitros, pero de un porcentaje alto de alcohol. Sería alrededor de 1,5 vasos de vino por día, o más o menos 2 vasos de cerveza. Eso sería el equivalente a lo tolerable. El otro mayor consumo directamente impacta a nivel del cerebro, siendo un factor de riesgo para ese deterioro cognitivo. La siguiente. Y lo que se describieron también son los factores protectores. Estos factores protectores empiezan, como habíamos dicho antes, desde la infancia con el nivel de educación. Es muy importante, y ya hace rato que se viene trabajando y estudiando, cómo el desarrollo de la escolaridad, y cuanto más escolaridad, porque además esa mayor cantidad de escolaridad hace que de alguna manera se mantenga una actividad intelectual a lo largo de la vida. Los años estudiados fueron, bueno, a partir de, o por lo menos 10 años de escolaridad. El estilo de vida activo y la interacción social
son muy importantes como factores protectores. Estilo de vida activo en cuanto a actividades, se consideran que todo lo que es salidas, participación en grupos, viajes, el tocar un instrumento, el estar con alguna actividad artística, el tener una vida familiar o entre amigos, hace que tengamos una mayor protección. La actividad física, no está descrita una actividad física en particular, pero cuanto más en la etapa media, cuanto más activa, más intensa o de moderada intensidad sea la actividad, es de mayor protección. La actividad por lo menos se tiene que sostener 3 veces por semana y en forma regular, a través de toda la vida, empezando por la vida media y continuarla en las etapas más tardías. Y la dieta, que también es muy importante, se describió primeramente la dieta mediterránea, hay una dieta que se llama dieta escandinava, ustedes van a tener una siguiente charla en donde Connie les va a hablar más específicamente de cuáles son los alimentos que pueden actuar como protectores. Pero bueno, básicamente es una dieta que tiene pocas grasas de origen, de origen animal, un aumento, la escandinava, por ejemplo, tiene un aumento de las grasas de origen de pescado, que son grasas insaturadas o poliinsaturadas, con aumento de granos, aumento de verduras, de frutas y bajas cantidades de lácteos o lácteos con alto contenido de grasa. La siguiente. No está descrito como un factor de riesgo en donde todos los que vimos antes, pero sí se está hablando de que los trastornos en el sueño, y hay muchos trabajos relacionados con esto, que los trastornos en el sueño pueden provocar o llevarnos a tener un deterioro cognitivo. Estos trastornos en el sueño son escasas horas de sueño, menos de 7 horas, una pobre calidad de sueño, el despertarse, el tener el sueño interrumpido, el insomnio, un ritmo circadiano anormal. Ustedes saben que el ritmo circadiano del sueño es después de la caída del sol. Nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina que empieza a subir y que nos induce a tener un sueño normal, y las horas de la noche son lo que normalmente uno utiliza para dormir. Entonces ese es el ritmo circadiano. Una apnea obstructiva del sueño, que son apneas que nos provocan una interrupción del sueño con una irregularidad en el patrón del sueño. Todo eso llevaría a que haya una reducción de esa famosa proteína del cerebro, amiloide, con lo cual hay una mayor inflamación, un aumento de la tau y las lesiones características que nos van a llevar a tener el deterioro cognitivo. La siguiente. Hablamos de dónde surge. Quiero comentarles esto que se llama Proyecto Finger, porque es un proyecto que empieza estudiando. La realidad es que hay muchos trabajos, por ahí no de excelente calidad, que se abocaban al estudio de un solo factor. Por ejemplo, se estudiaba qué pasaba con el ejercicio y el deterioro cognitivo, o qué pasaba con la dieta y el deterioro cognitivo, o qué pasaba con la estimulación, y ninguno de los estudios se tomaba esta estimulación en forma múltiple. Este proyecto, que nace en Finlandia, se comenzó hace algunos años,
Durante 2 años se reclutaron personas, 1.300, alrededor de 1.300 personas, entre 60 y 77 años, y se hacen 2 grupos comparativos, en donde en un grupo se intervienen en forma multifactorial y en otro grupo no hay intervenciones. La siguiente. Estas áreas de intervención multifactorial, en el grupo que estaba, el grupo ninguno tenía demencia, el grupo lo que tenían característicamente eran factores de riesgo cardiovasculares, y en las evaluaciones neurocognitivas alguna leve disminución en alguno de estas funciones, en la memoria, en el lenguaje, en la velocidad de procesamiento, pero ninguno tenía una demencia ya desarrollada. Entonces, los 2 grupos son similares en cuanto a las características, y en uno entonces se trabaja muy activamente con una dieta, con controles, con ejercicios físicos regulares y semanales, con una actividad cognitiva, de estimulación cognitiva e intelectual, y con integración social, salidas, estimulando las actividades sociales. En el otro grupo lo que se hizo fue solo consejos, digamos, de salud, y una poca intervención activa. Lo que se vio es que al cabo de 2 años, en el grupo donde se trabajaba lo multifactorial, hubo una disminución en la porcentaje de declinación cognitiva comparado con el grupo en donde no se estaban haciendo ninguna intervención activa. La siguiente, a ver si es... Bueno, entonces, como conclusión, para prevenir la demencia, nosotros tenemos que trabajar sobre los factores de riesgos, minimizar la diabetes, tratar la hipertensión, prevenir los traumatismos, dejar el tabaquismo, tratar de reducir la polución ambiental. Estos son obviamente políticas públicas o acciones de gobierno, y reducir la obesidad en la mediana edad. Eso, junto con mantener una actividad física frecuente y regular, tratar de reducir o evitar la depresión y evitar el exceso de alcohol, nos va a llevar a que el daño neuropatológico, ya sea esos depósitos amieloides o las lesiones por las proteína tau, o las lesiones vasculares, o el daño inflamatorio, vaya a disminuir. Y por el otro lado, si mantenemos un ejercicio frecuente, una reducción de la depresión, evitar el exceso de alcohol, junto con esta disminución o el tratamiento activo del deterioro auditivo, evitar el aislamiento y mantener frecuentes contactos sociales, y la estimulación a través de la educación y de adquirir un alto nivel educativo, nos va a aumentar y mantener a lo largo de la vida toda la reserva cognitiva. Cuando hablamos de reserva cognitiva, hablamos de la capacidad, la reserva cerebral se refiere fundamentalmente a la cantidad de neuronas y a la cantidad de sinapsis que hay, o sea, es más bien cuantitativa. Eso estaría también influyendo sobre una capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida de tener resiliencia o tener distintas formas de reaccionar ante un daño, por ejemplo, en nuestro cerebro. Cuando uno tiene una mayor capacidad de reacción y esa reserva está muy activa, hace que, a pesar de que haya un cierto daño, podamos disminuir la aparición de este deterioro, del deterioro cognitivo, y obviamente es una forma de prevenir
la demencia. La siguiente. Esta frase que me encantó para ponerla porque me parece que es muy significativa, que nunca es demasiado temprano ni nunca es demasiado tarde en el curso de la vida para la prevención de las demencias. Fíjense que nosotros empezamos a trabajar desde la infancia y a lo largo de la vida justamente para que la aparición de este deterioro se retarde lo más posible, porque no es lo mismo tener personas con un deterioro, con una demencia a los 60, 65 años, que a los 85 o 90 años, cuando también hay otras comorbilidades que pueden poner en riesgo la vida o que la dependencia se hace por otras circunstancias y no por el deterioro cognitivo. Entonces, me parece que tener presente esto es fundamental y trabajarlo a lo largo de la vida y tener muy en cuenta de que estos cambios que aparecen en el envejecimiento no son cambios, pero no es una tan intensos como para que nos lleven a una pérdida de la independencia o pérdida de la autonomía. Si eso ocurre es porque hay alguna enfermedad y cuanto más temprano la podemos detectar y la podemos tratar, mejor la van a sobrellevar los pacientes, los familiares. La siguiente. Solo para agradecer la presencia y bueno, si tienen preguntas, estamos. Sí, Ruth, hay varias preguntas. Bueno. Te paso una que la hace Julieta Prome. Sí. Que nos dice, espera que acá la tengo, la etapa preclínica se podría diagnosticar antes de que aparezcan los primeros síntomas. ¿Cómo? La etapa preclínica se puede, actualmente nosotros tenemos lo que llamamos biomarcadores, que yo no me referí, que son marcadores biológicos que pueden detectar la cantidad de amieloide o la cantidad de tau que tenemos en el cerebro. Los marcadores son a través de lo que llamamos el PET, que mide la cantidad de consumo el funcionamiento del cerebro a través del consumo de glucosa, o también midiendo directamente la cantidad de sustancia mieloide que está depositado. Y hay otra forma de medir la cantidad de amieloide o de la proteína tau, que es con punción del líquido midiéndolo en el líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar. Son estudios que son muy costosos, que no se hacen en el Mar del Plata, el PET sí, pero no el de la carga, con la carga mieloide, porque se necesita un ciclotrón cercano, porque tiene poca vida útil la sustancia que hace que uno la pueda medir. Entonces, la medición de estas proteínas en el líquido cefalorraquídeo no se hace acá en Mar del Plata, sí se hace en Buenos Aires, en algunos centros. La verdad que son muy costosos y en este momento están fundamentalmente reservados para estudios clínicos, a través de algunos ensayos, de algunas medicaciones, o si uno tiene alguna persona joven con dudas acerca de si puede tener una enfermedad de Alzheimer o no, y eso nos da una aproximación diagnóstica bastante certera, es decir, si no hay dosaje, si no hay cantidad, si no medimos esta cantidad de amieloide o la tau, podemos descartar de que puede tener otra enfermedad, pero podemos descartar que tenga un Alzheimer. No se hacen de rutina. Sí creo que a medida que desarrollemos el apuntar hacia una medicación que modifique determinadas
determinadas proteínas. Por ejemplo, cuando estemos tratando la del Alzheimer, que es la taupatía, pero está la de los cuerpos de Lewis, que es otra proteína y que también se está en desarrollo de medirse. Bueno, ahí sí vamos a tener que apuntar bien el diagnóstico para saber qué es lo que estamos tratando. Porque muchos de los fracasos de los tratamientos en este momento, hasta la actualidad, se debió a que los pacientes tratados no tenían un diagnóstico muy claro y muy preciso. Entonces, pero sí podemos trabajar. También hay dificultades se puede medir la apolipoproteína. Hay mucha gente que ante muchos casos familiares decide hacérsela, pero en por ejemplo, trabajo de Finker, la mayoría de las personas que fueron reclutadas tenían medida esta apolipoproteína. Y lo que se vio es que cuando se intervenían con estas estimulaciones multifactoriales, no hubo incidencia, por ejemplo, de quienes eran portadores de esta proteína, que era un factor de riesgo, de los que no la tenían. Entonces, algunas cosas uno puede modificarlas y no están demasiado claras. O sea, uno puede tener estos elementos y no necesariamente se va a desarrollar la enfermedad. Entonces, la etapa preclínica se puede aproximar, sí, con las mediciones de estos biomarcadores que yo estuve mencionando. Después está Jorgelina, que en cierta manera le contestaste, que nos dice que quiere saber si en Argentina está disponible el análisis para detectar si tenemos el gen o proteína tau en nuestro sistema y para poder tomar acciones preventivas. Y cómo saber si uno está en fase prodrómica previa al DCL y si hay algún test, creo que... Bueno, es un poco esto de los que hablé. Sí, están en Buenos Aires, el Titofleni, no sé, creo que en el CEMIC se presentó en el Congreso de este año un test, pero que todavía no está desarrollado, está en una etapa de realizar equivalencias a nivel internacional, pero se presentó un test que va a ser mucho más sencillo porque es menos invasivo, que es el dosaje de esta proteína tau y del amieloide en sangre. No en el líquido cefalorraquídeo, como lo que pasa ahora en el líquido cefalorraquídeo es que, como se supone que esa proteína amieloide se deposita en el cerebro, lo que uno ve en el líquido cefalorraquídeo es que está muy baja, la proteína amieloide B42. Y si está elevada la proteína tau, en el líquido cefalorraquídeo, eso es indicio de que hay destrucción a nivel de las neuronas, o sea, daño a nivel del tejido neuronal. Sí, esos estudios se hacen, son costosos. También se mide la cantidad de amieloide a través. Básicamente acá en Mar del Plata lo que disponemos son los estudios funcionales, es decir, áreas a través del consumo del metabolismo del azúcar, de la glucosa, lo que vemos son zonas que están más funcionantes o menos funcionantes. Entonces uno implica que hay algunas zonas que pueden estar dañadas. Bien, gracias. Grachu pregunta si los síntomas se pueden confundir con un estrés, sobre todo en estos momentos de confinamiento. El estrés también es un paraguas donde hay un montón de cambios y hay un montón de
patologías que pueden estar relacionadas, desde cáncer hasta impactos a nivel cardíaco, cardiovascular, a nivel de hipertensión, pero confundirse con un estrés, en realidad no. Lo que sí se ha visto es que en situaciones de estrés muy agudo, de alguien que sufre un impacto emocional, se vio en estudios, por ejemplo, en ratas, que lo que hay es una involución aguda de la zona del hipocampo, que es la zona donde está la memoria episódica, que es la primera que se altera, donde se almacena la memoria episódica, es la primera que se altera en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Pero en realidad, si uno tiene un deterioro cognitivo que va a ir evolucionando, bueno, un estrés se puede tratar y uno recupera la cognición o las alteraciones. En una enfermedad ya más severa, la recuperación es más difícil. Me parece que no. Sí que esto impacta absolutamente, tengamos deterioro cognitivo o no, pero si alguien tiene un deterioro cognitivo, por esta pérdida de todos los factores que estuvimos hablando. Primero porque hay muchas personas que dejaron de tratar y de controlarse muchos factores de riesgo. La diabetes, la hipertensión, la inactividad física, los cambios en la alimentación. Hay un aumento, lo que se está hablando es que hay un aumento en el consumo de alcohol. El aislamiento social, que es muy importante, la pérdida de la estimulación que mucha gente estaba recibiendo. Bueno, sí, claro que impacta, y mucho. No sé, veremos qué es lo que nos va quedando a partir de que esto vaya evolucionando y vaya modificándose. Bueno, y ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque yo no puedo escribir. Sí, estoy con el celular. Perfecto. Yo le quiero preguntar a la doctora, mi esposo hizo la primaria, hizo la escuela técnica, se fue a estudiar a Bulgaria, a su carrera de ingeniero electrónico en biomedicina, tuvo que estudiar primero el idioma, ¿no? Búlgaro, así que estudiaba con un diccionario búlgaro y uno ruso para poder entender todos sus primeros 3 meses, que era la adaptación que tenía que hacer. Y como dijo la doctora, él tiene educación. ¿Por qué llegó a lo que tiene, por ejemplo? ¿Puede ser por una depresión temprana? ¿Una depresión temprana? No estos son factores de riesgo y factores protectores que están incidiendo. Fíjense que entre un 40 y un 50%. Tenemos muchas otras dudas e incógnitas que no se las puedo responder, no sé por qué. Puede haber una predisposición genética, puede haber otros factores que en este momento estamos desconociendo y que sí ayudan a que desarrolle una enfermedad. Por supuesto que todas estas, todo esto que describiste es hablar una segunda lengua, por ejemplo, es un factor de protección y aumenta nuestra reserva cognitiva. Pero lo que no sabemos son muchas otras que hacen que se desarrolle la enfermedad. Sí, puede haber otras causas, pero no te las puedo describir. Lo que sí también se sabe es que cuando uno mayor cantidad de reserva cognitiva va desarrollando por
experiencias de vida o por la escolaridad o porque a veces también un trabajo más demandante hace que necesitemos desarrollar más la parte intelectual. Eso hace que uno también sea compensatorio y si empiezan a aparecer en forma temprana algunas lesiones a nivel del cerebro que nos dañan, tengamos esa reserva con la cual podemos actuar hasta que la cantidad de daño a nivel cerebral hace que ya directamente, bueno, no tengamos ningún elemento compensatorio, pero por eso se habla también de que estas situaciones retardan de alguna manera la aparición de los síntomas, que si no hubiera esos factores protectores, los síntomas y la dependencia y bueno, todo lo que trae una demencia aparecerían en forma mucho más precoz y más tempranamente. Ruth, ya vamos a ir cerrando, así que te voy a dar la última pregunta, Sí. que es de Jorge, que dice, ¿cuál sería el tiempo aproximado de deterioro del sueño para que influya? El tiempo del deterioro del sueño, no se lo sabría explicar, pero bueno, es a lo largo de la vida, o sea, hay personas que tienen trastornos del sueño porque lo que se ha visto es estos cambios en el ritmo circadiano, porque tienen trabajos, por ejemplo, que son nocturnos fundamentalmente, y entonces eso altera ese ritmo del sueño, pero bueno, también las alteraciones están muy descritas, lo que es apnea del sueño, por ejemplo. No está determinado exactamente como un factor de riesgo. Lo que yo les transmití es que en las últimas conferencias, en las últimas charlas, el sueño es un ítem que está presente y que está siendo estudiado justamente porque el sueño tiene una función de fijación de nuestra memoria, de nuestro aprendizaje, y porque además tendría esa función de limpieza a través de estos sistemas linfáticos que se llama, y barrería, digamos, con sustancias tóxicas de desecho que se producen durante el sueño. Entonces, limpiaría nuestro cerebro. Esa sería la función del sueño, y por eso esa alteración podemos suponer de que pueda llevar a provocar daños. Bueno, hay muchos agradecimientos, Ruth, y bueno, todos hablan de que están muy conformes con la claridad de tu exposición. Bueno, muchas gracias. Entonces los esperamos para las próximas exposiciones porque, bueno, la idea es, como dijo Cristina, ¿no? Y como está este proyecto, abordar el deterioro cognitivo y la demencia desde varias áreas, para ver si modificando o influyendo sobre estas podemos también tener algún impacto en estos deterioros. Bueno, yo quisiera agradecer el acompañamiento de algunas personas que forman parte de otras organizaciones destinadas al Alzheimer que están en diferentes partes de nuestro país. Y quería contarles a todos que con estas organizaciones estamos intentando conformar la red argentina de demencia, RADA, es el nombre que estamos intentando ponernos. En esta red, la idea es trabajar a nivel nacional sobre las necesidades que deben implementarse desde las políticas públicas. Una de estas necesidades es justamente la que habló Ruth, que es la de elaborar un plan nacional de abordaje y de atención para las demencias. Otra de las necesidades es contar con políticas de cuidado
destinados fundamentalmente a los cuidadores principales. Y en eso estamos preocupados todas las organizaciones del país, y en esto nos estamos encontrando. La pandemia trajo como posibilidad poder encontrarnos a través del Zoom, así que esto aceleró los tiempos de reunión. Así que bueno, gracias por acompañarnos y por estar. Y otra de las cosas que quería contarles también es que ahora, a raíz de todo este proyecto que estamos intentando desde Gama llevar adelante, que es de prevenir las demencias a través de los factores modificables, es que estamos sacando unos programas preventivos que los van a encontrar en nuestro Facebook, para trabajar los factores modificables. Así que los que quieran sumarse, los invitamos a que concurran a estos talleres, que algunos que van a darse en forma virtual, y también vamos a hacer algunos presenciales con la concurrencia de 2 personas. Quiero que sepan que en Gama tenemos los protocolos, los respetamos, somos muy exigentes con eso, la doctora Bruga está encima para ver que cumplamos, así que les aseguramos una contención. Bueno, les agradecemos que estén, que hayan participado y que nos sigan acompañando, y los esperamos en los próximos encuentros, así que el próximo jueves a las 18 horas esperamos juntarnos nuevamente. Muchas gracias por estar. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Gracias a Margarita, gracias a Luciana, estuvieron genias. Hasta luego. Chao, hasta luego.